Hola, ¿qué onda? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. En el momento en el que tú me estés viendo, te deseo lo mejor si estás comiendo provechito. Hoy quiero hablar de un tema sumamente interesante. El tema del que quiero hablar hoy es acerca de seamos sublimes ahora. Y bueno, para empezar, ¿qué es lo sublime? ¿Qué es la palabra sublime? Es aquello que es demasiado bello, extraordinario, como una inmensa profundidad y un inmenso asombro y admiración. Entonces, podría decir que esta es una actitud, una cualidad, una virtud y algo que podemos también admirar en las demás personas, en las demás cosas que están a nuestro alrededor. Porque pues siento que pasa que a lo largo de nuestra vida pues muchas veces no nos percatamos o no nos damos cuenta de la gran inmensidad que hay en todo el mundo, en todo el universo, tanto en las cosas, en los eventos que ocurren, como desastres naturales, también movimientos inmensos de demasiadas personas. eh, Son tantas cosas, o sea, porque también está como ejemplo los números son infinitos, tanto negativos, tanto positivos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en esta inmensidad de que todo es sublime, entonces entra esta pregunta, ¿no? De quiénes somos nosotros. Y si nosotros hoy nos damos cuenta de que somos seres sublimes, en el sentido de darnos cuenta desde pues nuestro cuerpo, desde toda nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, es increíble, o sea, el cómo nosotros a lo largo de la vida hemos aprendido demasiadas cosas, hemos experimentado distintas experiencias y todo esto suma, pero al final la cuestión está en hacer conciencia de esta gran capacidad que nosotros podemos desarrollar, de apreciar realmente lo sublime, o sea, todo. Y esto también lo relaciono con Dios, o sea, cuando nos damos cuenta de que Él es sublime, o sea, de que Él nos hizo y todo está hecho exactamente ordenado, organizado. Simplemente es como para darnos cuenta de todo lo que está en juego, porque también, o sea, me entra esta idea de cuando el sol está en alrededor de la Tierra, pero si el sol se alejara un poco o se acercara un poco, todo cambiaría, porque si se acerca, pues nos rostizaríamos, pero si se aleja, pues nos congelaríamos. Entonces, todo está en perfecta sincronicidad, todo está en perfecto orden y esto es sublime, o sea, cuando hablamos de la inmensidad, de la profundidad del mar, nos ponemos a pensar que hay más allá, ¿no? O de una ola gigante del mar, o vientos gigantescos a grandes velocidades. También el espacio, o sea, la inmensidad de qué hay más allá, que de nuevo nos podemos encontrar. Y siento que esto pasa, o sea, en todos nuestros días cuando salimos, no sé, a la calle, a dar un paseo y nos damos cuenta de la gran inmensidad que hay en el mundo. O sea, todas las cosas son distintas, todas las cosas cambian y todos los días son únicos y diferentes. Entonces, el ponernos a pensar en esto es totalmente extraordinario, al mismo tiempo que pensar en nuestras emociones y en nuestros pensamientos realmente es sublime. Y cuando yo pues hablo al principio del video de seamos sublimes ahora, pues me refiero a desarrollar como esta conciencia, a desarrollar esta sensibilidad de lo que amerita todo a lo largo de nuestro día, hasta nuestro esfuerzo mismo, el esforzarnos y el dar todos los días lo máximo, esforzarnos en una meta, en un objetivo, realmente eso es sublime, o sea, todo es cuestión de también de apreciarnos, de valorarnos, de amarnos, de no solamente vernos a nosotros mismos como una persona más o como personas que no valen la pena, o sea, al final todos valemos y les digo que
hay que darnos cuenta de esta gran capacidad, esta gran habilidad también de hacer las cosas, porque podemos hacerlas sublimes o podemos hacerlas simplemente monstruosas, destructivas. Y la cuestión está en siempre llegar y a rebasar nuestros límites, llegar a lo máximo, porque hablando de emociones, lo sublime es esta sensación de como de éxtasis y al mismo tiempo como temor. O sea, es como una combinación de emociones totalmente fuertes y esto, pues claro que depende de las experiencias que estemos experimentando. Les digo, ya sea el observar desde una montaña la inmensidad del mundo, la inmensidad del cielo, la inmensidad de cosas gigantescas que hemos construido los humanos. Siento que pues arrebasa estos límites, que al final pues solamente son mentales, que todo el tiempo estamos ahí poniendo pretextos, teniendo que enfrentar esos miedos. La cuestión está en enfocarnos, en dejar de pensar en esas cosas que solamente nos detienen, en las críticas, el dejar de juzgar, el de comportamientos destructivos, porque eso siento que nos aleja de convertirnos en personas sublimes, en personas congruentes de acuerdo a lo que hacen o a lo que hacemos. La cuestión está en convertirnos en nuestra mejor versión, convertirnos en personas realmente fuertes, resilientes ante cualquier situación, ante cualquier experiencia, ante cualquier reto, ante cualquier misión que nos propongamos en nuestra mente, es ir a hacerla y lograrla, conseguirla, o sea, que nada nos detenga, porque si nos ponemos a pensar en las cosas que nos van a detener, que en un futuro van a salir mal, en esos fracasos, en esos errores, pues claro que está bien pensar en las probabilidades negativas, pero también está eh, correcto que tomemos acción, que lo hagamos, que lo enfrentemos, que tomemos esa decisión ahora, porque si la seguimos postergando, si lo seguimos posponiendo, al final nos vamos a dar cuenta de que el tiempo sigue avanzando, los días, los meses, los años, y esto no termina. Por eso es tomar un día la decisión, darnos cuenta y tener esta conciencia abierta de que hay tantas cosas sublimes y que nosotros mismos somos sublimes porque somos creaciones divinas. O sea, es ponernos a pensar en todo lo que pasa. O sea, al final nosotros creamos ideas, creamos cosas y, y el que nosotros tomemos acción, el que simplemente nos demos la oportunidad de descubrir lo desconocido, de dejar atrás ya lo que conocemos, porque de alguna manera eso ya lo aceptamos, pero cuando entra lo desconocido, cuando nos adentramos a lo que no podemos controlar, entonces esto ya es desconocido, porque tenemos que aprender a, a sobrellevar eso. Tenemos que aprender a adaptarnos. También la cuestión está en no huir solamente de las dificultades, de los retos, sino que es cuestión de, pues ahora sí que agarrarle la maña, o sea, volvernos muy buenos en lo que hagamos y siempre tener en cuenta que podemos mejorar en todo lo que constantemente hagamos, tanto en ya sea un deporte, en nuestra alimentación, en leer, en dejar atrás, por ejemplo, vicios, hoy enfrentarnos a esos miedos, esas inseguridades, hoy aceptar lo que sí podemos cambiar, que es nuestras palabras, nuestros pensamientos y programarnos, estar constantemente hablando de cosas que nos nutran, de cosas positivas, de cosas que realmente nos ayuden, que realmente nos hagan sentir que vamos en una buena dirección. De esto se trata, de decirnos palabras positivas. Si podemos, si lo vamos a lograr, si vamos a conseguirlo. Y jamás nos vamos a detener, porque esto es de crear una mentalidad fuerte, resiliente. Todo el tiempo estar pensando en eso, porque si
por un momento nos distraemos y por un momento dejamos de eso de un lado y decimos, ay, qué aburrido, parezco un tonto haciendo eso, qué vergüenza, no. Eso solamente es cuestión de nuestra mente nos va a querer engañar, nuestra mente nos va a querer destruir, o sea, de alguna manera nuestro enemigo vive dentro de nosotros, nuestro enemigo somos nosotros mismos y no hay que permitir que eso pase, no hay que permitir que nosotros mismos nos autodestruyamos, porque después vamos a sufrir las consecuencias y no hay que hoy empezar a sembrar cosas positivas para así cosechar cosas positivas, empezar a crear causas positivas para así tener efectos positivos. O sea, todo es cuestión, es como un boomerang. Lo que aventamos nos va a regresar. Así es que hay que tener en cuenta esto, el cultivarlo constantemente, día con día, el ser disciplinados. O sea, si no creamos esta disciplina de pensar en aquello que realmente queremos acercarnos, queremos como pensar, aunque a veces los pensamientos sean un poco abstractos, siento que es como un rompecabezas que al final va tomando forma. Todo es cuestión de darnos la oportunidad, de empeñarnos en esto, en decir, ok, sí vamos a ser sublimes, ok, sí nos los vamos a proponer en hacer las cosas sublimemente, en observar lo sublime de la vida, porque les digo que desde pensar en cuántos cabellos tenemos, desde pensar en cuántas células tenemos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra nariz, o sea, el respirar, todo es totalmente inmenso, o sea, desde simplemente observar las plantas, las flores, o sea, si se dan la oportunidad de mirar, o sea, los insectos, de tantas criaturitas chiquitas que existen, o sea, es como decir, wow, qué sublime. O sea, lo sublime está en todas partes, está en nosotros mismos, en nuestra forma de ser, está en todas partes, solo es cuestión de notarlo, de observarlo, de no distraernos con cosas que no son sublimes, o sea que al final si nos concentramos en contenido basura, si nos concentramos en música basura, si nos concentramos en pláticas, en charlas, en amistades basuras, pues eso nos va a ir destruyendo poco a poco y nos vamos a dar cuenta de que ese no era el camino, de que esas no eran las decisiones que teníamos que tomar. Al final todo depende de las decisiones que tomemos hoy y de los retos que enfrentemos hoy, ahora. Ahora se trata de tomar la mejor decisión, de enfrentar la vida con una actitud positiva, con una actitud sublime, una actitud de belleza, de nobleza, de respeto, de admiración, de honor. Y esto les digo que se va cultivando. La cuestión está en empezar con un día, con 2 días, 3 días y estar pensando en cómo convertirnos en nuestras mejores versiones. Les digo que esto es cuestión de enfoque de mentalidad. Todo, todo es un proceso, es un aprendizaje. Hay que mostrarnos humildes ante cualquier experiencia de la vida misma. Hay que tener en cuenta esto, hay que tomarlo. Y día con día, pues les digo que las cosas se van dando. Solamente es cuestión pues de no querer como tratar de controlar todo, o sea, de obsesionarnos con esta, esta sensación de si no lo detengo todo se me va a salir de las manos y al final hay que saber observar, hay que saber detener como esas emociones, esos pensamientos que muchas veces no dejamos como experimentar. O sea, al momento de, por ejemplo, de escribir, de dibujar, o sea, es, por ejemplo, hasta escribir un poema, de escribir lo que sentimos, de escribir lo que nos hace sentir, por ejemplo, otra persona, lo que sentimos al momento de observar los árboles, de sentir el viento. Todo es sumamente interesante, o sea,
nos damos la oportunidad de asombrarnos, como si fuera la primera vez que estamos despertando, como si fuera la primera vez que estamos experimentando aquello que probablemente hacíamos cotidianamente. Es darnos la oportunidad de vivir un día único, de vivir un día espléndido, de hacer cosas únicas, auténticas, de ser nosotros mismos. Les digo, no querer encajar en lugares en los que no es adecuado, o de poner máscaras, de querer actuar de una manera y después actuar de otra, no. Hay que darnos la oportunidad de ser nosotros mismos, de hacer lo que amamos, de soñar en grande y de cumplir nuestras metas y objetivos y darlo todo, todo en la cancha, en el campo de batalla. Esto es cuestión de, les digo, de enfoque, de mentalidad. Así es que, pues todo se relaciona. O sea, al final, todos los videos que subo, pues son para eso, para que las personas que miren mi video, tú que estás viendo ahora mi video, te des la oportunidad, te des el chance de que veas cuál es tu potencial, de que observes y de que admires lo sublime que eres y de las cosas sublimes que puedes hacer y de la inmensidad, de la profundidad que tienen todas las cosas, porque les digo que entre más aprendemos, entre más curiosidad desprendemos de nosotros, pues más cosas pasan, más cosas suceden, o sea, nos damos cuenta de que al final somos ignorantes ante la inmensidad del universo, del mundo. Entonces está pues súper bonito, súper pues al mismo tiempo como un temor, ¿no? De, de saber que hay más allá, de conocer lo desconocido y apenas estamos conociendo, ¿no? Y de por sí lo que conocemos, aún seguimos conociéndolo. Entonces, también está esta cuestión de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestro potencial, de conocer nuestro valor, de conocer toda la vida y todas las cosas que podemos hacer y experimentar. Al final, pues yo, pues soy joven, tengo 18 años, pero pues a lo largo de mi vida me he dado cuenta de que no solamente es vivir por vivir, de que no solamente es hacer por hacer las cosas, es, es esto, es darnos cuenta de que por el hecho de nuestra edad, de lo que hayamos experimentado, de lo que hayamos vivido, llegamos a un punto en el que decimos, pues ya fue todo, ya no quiero seguir viviendo igual, ya quiero que exista este cambio de mentalidad en mi alma, en mi ser, y nos damos la oportunidad. Y entonces ahí es en donde existe ese cambio, en donde nuestra mente empieza a pensar diferente, en donde nos sentimos de una manera única, en donde nuestras palabras cambian, nuestras acciones, nuestra manera de ser, nuestro entorno, nuestro trabajo. Y y es sorprendente y al mismo tiempo interesante cuando experimentamos, cuando probamos cosas nuevas, técnicas que antes no probábamos, habilidades cuando aprendemos nuevos deportes, nuevos idiomas, porque también, pues esto sería cuestión ya de cada quien de viajar, o sea, de ir a lugares nuevos, desconocidos, pero siempre tener en cuenta que a donde sea que vayamos, no tenemos que poner nuestra felicidad en aquello, simplemente hoy nosotros decidir ser felices, aceptarlo y sentir que aquello que queremos tener ya nos pertenece, solamente es cuestión de tener una meta, tener un rumbo y tener ese propósito en nuestra mente todo el tiempo, trazarlo y no detenernos por ninguna cuestión, simplemente cuando definimos nuestro propósito aquí en el mundo, aquí en la vida, pues simplemente corremos hacia él y lo hacemos con amor. Hay que dar lo mejor de nosotros. Les digo, hay que convertirnos en personas, en seres sublimes. Así es que como conclusión
dar siempre lo mejor, admirar con profundidad y con esta sensación sublime en todas las cosas que veamos, en todas las cosas que hagamos, lo sublime del universo, del mar, de la tierra, o sea, todo, todo es algo gigantesco que podemos descubrir, así es que pues hay que darnos la oportunidad de descubrirlo. Y hasta aquí voy a dejar el video. Muchas gracias por tu atención. Te deseo lo mejor, que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde. Si estás comiendo, provechito. Te invito a que le des like a mi video, a que lo compartas con alguien que creas que le pueda gustar. Y también te invito a que escribas en los comentarios qué tal te pareció el video y de qué tema te gustaría que hablara en el próximo video. También te invito a que te suscribas a mi canal. Voy a estar subiendo videos todos los días. Así es que, pues muchas gracias y hasta aquí lo voy a dejar. Nos vemos. Chao. ¡Mua!